Bueno, bienvenidos entonces a esta segunda parte de la clase, primer clase de Zoom que tenemos para los chicos de cuarto año del Regasoli, ¿sí? En esta segunda parte de la clase, bueno, nos vamos a dedicar enteramente al trabajo práctico número 2, que lo voy a repetir porque fue una duda recién, que todavía no lo envié. Esto que ustedes están viendo en este video, no lo envié todavía. Nos estamos adelantando para que ustedes, cuando sí lo reciban, que probablemente sea la semana próxima, ya tengan los tips para poder comenzarlo. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, Sí. listo entonces. Sí. Vamos entonces a la resolución de... Bueno, tienen cantidad de cosas por hacer acá, pero vamos primero. Voy a copiar esta tabla. Si me dejan. Bueno, denme un segundito que me las voy a arreglar para poder ordenar todo esto y ver cómo construir una tabla de distribución de frecuencias para el punto, específicamente el punto 2. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es copiar el enunciado del punto 2 y vamos a ver cómo construir una tabla de distribución de frecuencias y la diferenciación entre una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados y para datos simples. Esta tabla también la voy a copiar. Todo esto. Bueno. Bien. Y en este ejercicio práctico, espero les sirva para poder comenzar el trabajo práctico número 2. Bueno, lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver bien, grande. Voy a minimizar esto un poco. Vamos a centrarlo, a agrandarlo un poco. Ahí. Bueno, creo que ahí lo están viendo bien, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, primero, ahí se ve. escúchenme una Sí, profe. cosa. Voy a ir borrando estos datos porque estos datos obviamente son datos anteriores. Bueno, mientras tanto, alguien que vaya leyendo, por favor, el enunciado del punto 2. ¿Qué dice? ¿Quiere que lea? Sí, alguien que escuchen bien y que lea fuerte, por favor. ¿Me escuchan? Un poquito bajo se escucha. Sí, medio bajo. A ver, Soraya, vos mejor. Bueno, dale. ¿Leo? Sí, dale. Bueno, el punto 2 dice, muchas de las personas que invierten en bolsa lo hacen para conseguir beneficios rápidos. Bien. Por ello, ay, acá se me corta por la cámara. Bueno, por ello, dice, yo te Sí. ayudo, el tiempo en el que mantienen las acciones Es relativamente breve. Preguntada una muestra de 40 inversores habituales sobre el tiempo. En meses que han mantenido sus últimas inversiones, se recogieron los siguientes datos. Bueno, voy a explicar básicamente. Yo no sé si en clase expliqué cómo es que funciona la bolsa. No. Bueno, no, debe haber sido en alguna de las divisiones. Sí, En alguna pero de no me acuerdo. Claro, en alguna de las dos divisiones expliqué. Bueno, la bolsa básicamente Sí, es un explicó, sistema... nos contó todo, profesor. La burbuja claro. 1. Sí, me pasé, de explicación. En una de las dos divisiones fue. Bueno, no voy a hacer la misma explicación larga, pero básicamente lo que hace la bolsa es nuclea a determinada cantidad de empresas, que son empresas importantes del país, y les ayuda a financiarse para poder crecer. Dejémoslo ahí. El tema es que el valor de un bien, ¿sí?, se puede representar con un número, que es lo que vale una acción de esa empresa. Es como si fuera una partecita. Entonces los inversores lo que hacen es,
toman posición comprando determinada cantidad de acciones de una empresa y en algún momento, si ven que ya le sacaron determinada plata, o sea que la acción valía 10, ¿sí? Y ellos la compraron a 10 y la vendieron a 15, significa que le hicieron un 50% y ganaron plata porque compraron y vendieron, y esa plata la pueden o volver a invertir en otra cosa o se la pueden quedar y, no sé, irse de vacaciones, ¿sí? En resumen, la cantidad de meses en la que, desde que compraron hasta la que vendieron, es la pregunta que les han hecho a 40 de esa gente que compró acciones. Les han preguntado, che, escúchame, ¿vos compraste acciones? Sí. ¿Cuánto las tuviste? ¿Cuánto tiempo las tuviste? Y lo que esas personas respondieron fueron los siguientes datos que paso a detallar, ¿sí? Una de esas personas dice, mira, yo la tuve 10 meses y medio, o sea, 10 meses y 15 días. El otro me contestó, no, yo la tuve 11,2 meses, ¿sí? Que 11,2 meses no son 11 meses y 2 días, porque ese coma 2 está en decimal. Pero a mí no me importa, a mí lo único que me importa es ese número. 9,9, 15 meses, 11,4 meses, 2,7 meses, 16 meses y medios. O sea, en días eso sería 16 meses y 15 días. Bueno, en fin. ¿Se entendió ahí qué significa cada uno de esos datos? Sí. Bien, ahora, Sí. la pregunta es, ¿sí? La consigna del ejercicio, voy a ir a la consigna, que no la copié, ya que estoy, la voy a copiar, del punto 2, dice lo siguiente. Punto 2. Construye una tabla de distribución de frecuencias que recoja adecuadamente esta información y haz también alguna representación gráfica. Entonces, vamos con lo primero, ¿sí? Esto está siendo grabado. Sí, pero fíjate que trabajo es. No. Pero yo no voy a colaborar en el trabajo, claro. Cuidado con los micrófonos, ¿sí? Si tienen filtrado audio de fondo, desactiven el micrófono. Recuerden así, porque esto, como queda grabado, eventualmente queremos que quede prolijo. Bien, entonces, vamos a hacer la diferenciación. La primera diferenciación es que hay que ordenar todos estos datos por categorías, ¿sí? Entonces, claramente, De para mayor a ordenar- menor, no. ¿Cómo? De mayor a menor, no. Muy bien, esa podría ser una manera. Lo primero que ustedes tienen que hacer cada vez que tienen que organizar los datos es ver cuál es el más chico de todos y cuál es el más grande de todos. ¿Cuál es el más chico de todos los números que están acá? 8,1. Ah, no. Acá hay El un 6,2. 6,2. 3,8. Acá hay un 3,8. Ay, 3,8. 5,9. Ah, 3,8. No, 3,8. ¿Hay alguno más chico que el 3,8? No lo veo. No. Entonces, No. ese, vamos a marcarlo con verde. Que se note bien. Lo vamos a marcar con un círculo verde. Este es el más chiquito de todos. Ahora voy a cambiar de color y quiero que me digan, lo vamos a poner con violeta. ¿Cuál es el más grande de todos? 16,5. 16,5. Acá hay uno que es 16,5. ¿Ustedes ven alguno otro que sea más grande que el 16,5? No. Bueno, No. entonces, No, es ese. lo primero que tengo que hacer es saber si mi tabla va a ser para datos agrupados o para datos simples. ¿Cuál es la diferencia? Si a mí me preguntan, ¿sí? Escuchen bien, ¿cuál es la cantidad de hermanos que tengo? ¿Qué posibilidades? ¿Yo les puedo decir infinitas posibilidades? No. Los datos que yo voy a contestar van a ser 0, no tengo hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, ¿sí? 10 hermanos. ¿Puedo tener 58 hermanos? Y como poder puedo, pero es menos probable, ¿se entiende? Entonces, la variabilidad de mis datos es lo que me dice
si mis datos los voy a tener que agrupar porque son muy variables, hay mucha cantidad y son todos distintos, o si hay alguno que se repita. Acá, en los números que ustedes están viendo, ¿la variabilidad es amplia o son datos que son todos más o menos los mismos? Se repiten en no más de 5 o 6 grupos. ¿Qué es lo que dirían ustedes? Se repiten. Son más o menos lo mismo. ¿Son más o menos los mismos? Bueno, Por díganme- ejemplo, bueno, por Se ejemplo, hay uno repiten. que es 11,2 y abajo dice 11,2. ¿cuántas veces se repite? Me parece 2 veces. Bueno, pero esa es una baja frecuencia. Yo necesito que se repitan más. Porque si no, 9,9 y 9,9. claro, pero se repite 2 veces nada más. Esa frecuencia no me sirve. Ah, No, Porque si yo no, tengo no que es. crear una Ah, categoría por cada número, voy a tener que crear 40 categorías, porque son 40 números distintos, por más que alguno se repita. O 30 por lo menos. Si se repiten 2, capaz que me ahorro una categoría. Entonces, en este caso, no voy a poder armar una tabla para datos simples, porque hay una gran variabilidad. Entonces, ya sean, de hecho, para los datos que tienen coma, les adelanto, la mayoría de las veces para los datos que tienen coma, siempre se trabaja con datos agrupados. ¿Qué significa? Que se crean grupos de datos, como rangos. Y para eso lo primero que hay que hacer es lo que va a hacer el profe ahora. Presten atención. Se agarra el número más grande. ¿Cuál es el número más grande? 16,5. 16,5. Y se le resta el número más pequeño. ¿Cuánto es el número más pequeño? 3,8. Y a 3,8. eso se lo divide por la cantidad de grupos que yo quiera o por la cantidad de intervalos. Cada uno de esos grupos o cada uno de esos intervalos va a ser una clase que yo considere, ¿sí? Un grupo. Entonces, en este caso, como pueden ver, la tabla que acabo de hacer ahí abajo tiene ¿cuántos renglones? 4. 5, ¿no? Uy, 5 renglones, ¿sí? Entonces, Cinco. porque la primera de arriba no cuenta, son 6, sin esa son 5. Voy a hacer una prueba, solamente una prueba, dividiendo por 5 para tener solamente 5 intervalos. Y voy a ver cuánto me da esa cuenta, ¿sí? Bueno, voy a agarrar mi calculadora y voy a hacer la cuenta. Espero que puedan ver mi calculadora, ahí a la derecha. ¿La ven bien? ¿Qué cuenta tengo que hacer? 16,5, le resto 3,8 y el resultado lo divido por 5. Eso está en fracción, pero pasado decimal da 2,54. ¿Qué significa eso? Que mi intervalo, la amplitud de mi intervalo es de 2,5 unidades. Ahora vamos a ver qué significa. Yo voy a poder construir mi intervalo de 2,5 o más. Siempre se redondea para arriba, ¿sí? ¿Cuál es el número, ¿sí? redondo más cercano a 2,5? Para arriba. 3. 3. Ese sería el número entero. Y el número decimal, de un solo decimal, más cercano al 2,54, ¿cuál es? 2,6. Muy bien. Si fuera 2,54 en pesos, ya no creo que no hay nada que valga 2,54, pero yo lo redondearía a 2,60. ¿Se entiende? Bueno, puedo utilizar esos dos números. Como quiero hacerlo fácil y solamente porque es la primera vez, esto me dio 2,54, ¿sí? Vamos a anotarlo acá, en un segundito. Esto me dio 2,54, pero yo lo voy a redondear aproximadamente a 3. ¿Sí? Voy a usar como intervalo 3. ¿De qué depende eso? Ustedes dirán, bueno, profe, pero yo cuando lo tenga que hacer, ¿cómo sé si tengo que usar 2,6 o voy a tener que usar 3? Bueno, va a ser una elección personal, ¿sí? Disculpen, eso no. Esta va a ser la longitud del intervalo. Longitud del intervalo. Ahora, también, para hacerlo más fácil, voy a empezar en un número redondo, ¿sí?
como mi intervalo tiene que integrar o recuperar al primero de los datos, tengo que empezar en un número redondo para hacer las cuentas más fáciles, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el número redondo próximo al 3,8, que es el primero, pero, 4. pero más chico? ¿Cuál es? 6,2. El 3. 3. ¿Cuál es el número Ah. entero más chico que el 3,8? Es el 3. Ah, Ahora, no sé. la longitud de mi intervalo, según lo que acabo de calcular yo, es de ¿cuánto? De 3. Entonces, significa que voy a ir de 3 en 3. ¿Quedó claro eso? Sí. Ahora, Sí. si yo empiezo en el 3 y al 3 le sumo 3, ¿hasta dónde voy a llegar? 6. Al 6. 6. Entonces, aquí se pone 3,6, que significa que el primer intervalo va a incluir todos los números que son más grandes que 3 o iguales que 3 y más chicos que 6. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Sí. Voy Sí. lento porque no quiero Sí, perder sí. a ninguno con esto. Bien. El próximo intervalo va a continuar donde terminó el anterior. Entonces, si el anterior terminó en 6, este va a empezar en 6. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. ¿Y qué le voy a sumar? Le voy a sumar lo mismo que le sumé al anterior, porque la longitud de mi intervalo es la misma para todos los intervalos. De 3. Exactamente. Si yo le sumo 3 al 6, ¿cuánto me da? 9. 9. ¿Hasta ahí me siguieron todos? Sí. Y sí. Sí, sí. Y así sucesivamente, claramente. Obviamente, Sí. el próximo sería 9, punto y coma, ¿cuánto? 12. 12. Muy bien. 12. En el próximo sería 12, punto y 2, coma, ¿cuánto? 15. 15. Y en el último, que 15, siempre el último 18. valor tiene que ser más grande que el más grande, para saber que me quedó bien, 15. sería 15, punto y coma, ¿cuánto? 18. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Sí, sí. Ahí acabo de cubrir, ¿sí? Acabo de cubrir todos el rango de los datos míos. ¿Se entendió? Y ahora lo que tengo que hacer ordenadamente, bueno, antes de eso voy a explicar qué significa cada una de estas columnas. Esperen. Longitud del intervalo. Bueno, esperen que voy a borrar estos dos. Bueno, voy a dejar esos valores en verde y en violeta para que ustedes tengan en cuenta que son el valor máximo y el valor mínimo. Ahora, ¿qué va en esta primera columna? Esta primera columna significa marca de clase. Escuchen bien esto. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Está explicado en el práctico, pero lo vamos a explicar de vuelta. La marca de clase es un número que representa el intervalo, porque el intervalo tiene infinitos valores posibles en el medio. Cada uno de los 40 datos va a caer en un intervalo y no en otro. No pueden caer en dos intervalos simultáneamente. Pero la pregunta es, ¿qué valor va a representar mi intervalo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por convención, se toma el punto medio de los valores extremos del intervalo. En resumen, la marca de clase es el promedio de los extremos del intervalo, o el punto medio. ¿Alguien me puede decir cuál es el punto medio entre 3 y 6? ¿Cuánto es el punto medio entre 3 y 6? 4,5. Bien. 3,5. 4,5. Si no le sale, ¿qué es lo que hacen? Bueno, voy a buscar de vuelta mi calculadora. Y lo que hacen es el promedio. Hacen 3 más 6. Bueno, voy a ponerlo entre paréntesis. Paréntesis. 3 más 6. Cierro paréntesis. Y lo dividen por 2. Como pueden ver, el resultado es 4,5. ¿Quedó claro eso?
Sí. Bien. Ese 4,5 va acá, porque es el valor que es el punto medio del intervalo, que es el que va a representar todo el intervalo. ¿Se entendió eso? Mm. Bueno, alguien ahora, que ya sé cómo puedo hacerlo, ¿cuál es el punto medio entre 6 y 9? 7,8. 7,5, ¿no? Vamos a hacerlo si quieren. Es paréntesis, 6 más 9, cierro paréntesis, dividido 2. 7,5. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Bien, continúo. Si se avivan, si yo le sumo 3 al 4,5, ¿cuánto me da? Si le sumo a este, esperen que se los voy a poner con rojo. Si a 7,5. este le sumo 3, ¿qué me dio? Me da este de acá abajo. 7,5. Claro, entonces, adivinen cuál va a ser el que va acá abajo. 11,5. Sería agarrar el anterior y sumarle 3. 10,5. Si a 7,50 le suman 3 pesos, ¿cuánto les da? ¿No da 10,50? 10,5. 10,5. Perfecto, esa es la marca de clase. Entonces, encontramos una manera rápida de saber cuánto es el punto medio. Ahora, ¿cuál es el que va a ir acá abajo entonces? 13,5. Exactamente, 13,5. le sumo 3 al 10,5 y me da 13,5. Y por último, si al 13,5 le sumo 3, me da el punto medio del próximo intervalo, que es 16,5. 16,5. ¿Se entendió lo que hizo el profe ahí? Sí. Bueno. Sí. Ahora llega la parte en la que hay que contar bien, ¿sí? Me voy a dedicar, lo voy a poner a cada cosa con su color para que quede bien clarito qué es lo que voy a hacer. Estoy concentrado en este intervalo. Ahora lo que tengo que hacer, la columna que viene, es la columna de la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es, escuchen bien, la cantidad de datos que caen en el intervalo que estoy considerando. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si me concentro en este intervalo, lo que voy a tener que decir es, escúchenme, ¿cuántos son los valores que están entre 3 y 6? O sea, es muy importante que ustedes sepan que el 3, si hay, no hay ningún 3, pero si hubiera un 3, lo tengo que contar en este intervalo. Ese corchete significa que el 3 está incluido. Y este paréntesis significa que el 6 no lo tengo que contar acá, lo cuento en el próximo. Corchete significa que el extremo va incluido y paréntesis significa que ese extremo no va incluido. Veamos un ejemplo. Voy a marcar con rojo todos los números que son mayores o iguales que 3, pero más chicos que 6. Para eso me conviene ir viendo cada una de las columnas. No lo necesito hacer en orden. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo yendo fila por fila para no perderme ninguno. Y les tienen que hacer una marquita distinta para no contarlos 2 veces. Acá necesitan no hacerlo rápido, hacerlo lento y una vez y no hacerlo rápido de tener que hacerlo 20 veces. ¿Quedó claro? Bueno, Sí. ayúdenme ustedes. Vamos a ir por columna. Significa, primero esta columna, háganlo visualmente. Y yo voy a ir marcando los números que son más grandes que 3, pero más chicos que 6. ¿En la primera columna hay alguno? No. 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 ¿En la segunda? No. No. ¿En la tercera? No. Tampoco. ¿Cuarta columna? No. No. ¿Quinta columna? No. 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 ¿Sexta columna? Voy por acá. No. 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 ¿Séptima columna? Sí. No. Sí. 3,8. Hay un valor que es más grande que 3 y es más chico que 6. Bueno, entonces, Sí. ¿cuánto llevo? 1. 1. ¿Vamos? Lo voy a marcar Sí. para no equivocarme. Ese llevo.
Bueno, sigo. En esta columna, ¿hay otro? Sí. 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 Sí, el 5,9. 5,9, porque el 5,9 es menor que 6, justamente. Entonces Sí. lo marco. Ahí llevo 2. 2. Anteúltima columna, ¿hay uno? No, No. 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 Y en la última columna tampoco hay. tampoco. Entonces, ¿cuántos valores tengo que son más grandes que 3, pero más chicos que 6? 2. 2. Dos. Y ahí pongo, en la frecuencia absoluta se pone 2. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. ahora voy a cambiar de color a verde. Entonces, ahora necesito todos los números que son más grandes o iguales que 6. Recuerden que el 6 se cuenta en este intervalo y no en el anterior, si hubiera un 6. De hecho, creo que no hay. Bueno, me quedan 10 minutos nada más, así que voy a tratar de acelerar un poquito. Verde. Vamos a marcar con verde. Más grandes que 6, o iguales que 6, pero más chicos que 9. Primera columna. Sí. 7,4. 7,4. Bien. ¿Es más grande que 6? Sí. ¿Es más chico que 9? Sí. 1. Sí. 6,2 y 8,6. 6,2 y 8,6. 3. 7,9. 4. Este no entra. 8,3. 8,3. No. No, No. 8,1. 8,1. 3,8. No, ya lo conté. Ah, no. Ah, no se puede. 8,8. El 3,8 ya está contado. Ojo, por eso lo 4 marco. y 8,8. Claro, los marco con rojo porque Sí. significa que ya lo conté antes. No lo puedo contar 2 veces. ¿Está claro? Sí, No. sí. 8 me parece que hay en total. 8,4 y 8,8. Y no hay más. Ahora No. contemos todos los verdes. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 1, 2, 8. 3, 4, 5, 8. 6, 7, 8. ¿Conté bien? Sí, Sí. 4, 8 8. son. Entonces, ¿qué va acá? Un 8. Un 8. ¿Se entendió cómo se hace? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. Vamos a hacer una más y las dos últimas se las voy a dejar a ustedes. Vamos a hacer otra con violeta. Ahora, necesito más grandes que 9 o iguales que 9, pero más chicos que 12. ¿Sí? 10,5, 11,6. ¿Este es más chico que 12? Sí. ¿Este es más chico que Sí. 12? Sí. ¿Este es más chico Sí. que 12? No. No. Más chico que 11,2. 12, más chico que 12, más chico que 12. 9,1. Este también. Más chico que 12. 10,4. El 9,1 de vuelta. 9. El 10,9 también va. 11,5. El 9,1 también va. El 11,5 también va. Son la mayoría, como pueden Sí. ver. Más Sí, chicos que la 12 mayoría. no. Este también va. 10,9. 10,9 también va. 10,1 10,1. va. 10,5 No, también sí. va. 8. Abajo. 9,9. 9,8. 11,4 también va. 9,8. 9,8 ahí. 11,4 también va. El 9,8. 9,8 Sí, va. también. 9,9. 9,9. Sí. Bueno. Hay un montón. 18 ahí. Bueno, vamos a contar. No cuenten en voz alta, porque si no va a ser un caos. ¿Sí? Cuenten para ustedes a ver cuántas veces dan los Falta uno. Falta uno. Falta el 11,7. 11,7. 11,7. Tienen razón. 11,7. Hay Ahí está. 20. 20 ahí. ¿20 son? 2, Sí. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces acaba 20. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Sí. vamos a terminar de hacerla porque ya estamos en el baile, así que diría un pensador argentino. Terminemos de bailar. Bueno, ahora busco los menores que 15. Los marco con rosa. 1, 2. Es más fácil cuando ya están todos pintados. ¿Este lo cuento? ¿Sí o no? Sí. Ah, no, No, porque este No. lo tengo que contar en el próximo intervalo. Abajo. Sí, Busco el menores siguiente. que 15. Este Este va, sí. Sí, este Sí. va, este también, sí. también y este también. Y ese Contemos los rosas. ¿Cuántos son? 8. 8. 8. 8. Ligereza tiene. Un cachito, 8. Entonces, si hicimos todo bien, los que quedaron sueltos tienen que ser la diferencia de los que me faltan. Lo voy a poner con color, déjenme ver, verde no, color azul. Celeste.
Fíjense, hasta acá sumemos a ver cuántos tengo. 8 más 8, 16, más 20, 36, y 2, 38. O sea que tendrían que sobrar 2. Y como pueden ver, efectivamente, sobra. Sobra 1. Esperen un cachito que es el anotador. Sobra 1 y 2. Que son, Sí, es el esos número dos. que va al final. Sí, La suma me tiene que dar la totalidad de los datos, que son 40, pues si no algo hice mal. ¿Se entendió eso? Sí. 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 Bueno, verde, que usamos violeta también. Violeta. Usamos también rosa. Usamos también azul. Disculpen que va a quedar, perdón, celeste. Pero creo que con los colores se entiende bien qué es lo que hice. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí. Bueno, me quedan 5 minutos. En 5 minutos tengo que explicar cómo se construyen las otras 3 columnas que faltan. Espero llegar. Voy a sacarlo de los colores porque ya no lo voy a usar más. ¿Sí? Borro todo y me voy a quedar con esta tabla. Ahora, para sacar la frecuencia relativa es la frecuencia, es este dato que va acá, dependiendo la cantidad de mediciones que hay. O sea, ¿cuántos datos tengo en el primer intervalo? Tengo 2 datos, pero 2 de un total de 40. Entonces, para la frecuencia relativa es un número decimal que se escribe de la siguiente manera. ¿Sí? Hay que hacer una cuenta. La cuenta que hay que hacer es la frecuencia absoluta, que en este caso es 2, dividido la totalidad de los datos, que ¿cuántos son? 40. Eso me da un número decimal que es 0,05. ¿Quedó Sí. claro? Sí, sí. 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 2 dividido 40. Ese es el dato que va acá, 0,05. ¿Se Sí. entendió? Con 2 decimales siempre. Para el próximo, ¿qué tengo que hacer? Agarro mi calculadora y digo, ¿cuánto es la frecuencia que tengo en este caso? 8. ¿Sí? 8. Vamos a mostrarla acá, 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 8 dividido la totalidad de los Dividido datos. 40. 8 dividido 40. Sí. 400. 0,2. 0,2. Pero 0,2. para ponerle Sí. 2 decimales va a dar 0,20. ¿Sí? Claro. Es más, Ajá. vamos a trabajar mejor, vamos a ponerle 4 decimales. ¿Sí? Entonces, acá voy a escribir. ¿Cómo? No se escuchó. 4 decimales les voy a poner. 0,2 y le voy a agregar 3 ceros más. Ya van a ver por qué. Y a este de acá arriba también Sí. con 4 Porque hay decimales. que correr. Sí. Sí. 0, 0. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, y así con todos. 20 dividido 40 es 0,5. Si yo le agrego 3 ceros me va a dar 0, 0, 0. 8 dividido 40 es, déjenme calcular, el 20%, así que me tendría que dar 0,2. 0,2. 0, 0, 0. y este ya lo 0, tengo hecho más arriba, que es 0,0500. 5, 0. ¿Quedó claro eso? Sí. 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 Vamos a Sí. modificar un poquito esto. Ahí. La próxima columna que ustedes van a tener que construir Sí. es la columna de porcentaje. Claro. Me quedan 2 minutos. El porcentaje es re fácil y hasta acá vamos a llegar. Y ahí se corre la coma. Solamente le tienen que correr la coma a este número, al número que está acá, le tienen que correr 2 lugares la coma Ujú. para aquel lado. Si al 0,0500 yo le corro la coma, ¿a dónde me va a quedar la coma? Me va a quedar 5,00. ¿Me queda qué número? 5,00. 0,0. Sí. ¿Se entendió? Mm. Entonces, Sí. el número que me queda es 5. 5. Si a este le corro la coma a 2 lugares, ¿qué número me queda? 0,2. 20, 0,00. 50. 50 50, 20 20 y 5. y 5. 5. y ya está. Hasta ahí vamos a llegar hoy porque Ujú. me queda 1 minuto y Se se corta termina. la conexión. Bueno,
Después pueden ver el video lentamente, pero eso es lo que hay que hacer en la parte. En la próxima clase vamos a desarrollar esto mejor todavía. Vamos a agregar columnas y vamos a agregar gráficos. ¿Se entendió qué es lo que hay que hacer? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, disculpen que me quedan unos segunditos, siempre pasa. Me voy a despedir. Recuerden que van a poder ver estos videos en Classroom. ¿Quedó claro? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Bueno, Sí, buenas profe. noches y nos vemos la Me próxima. retiro. Buenas Chao, noches. Profe, buenas noches. Buenas Adiós. noches. Chao.